En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Mira, a pesar que tenemos una ley, la 5-13, que establece la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad y establece cifras específicas en los sectores públicos y privados, lamentablemente esto no se cumple, como muchas cosas obviamente en nuestro país. Y esta ley que resalta que hay que darle cierto derecho de política, trabajo, empleo a las personas con discapacidad y establece cuál es el porcentaje que va al sector privado, cuál es el sector público, pues se queda a mitad de camino. La directora y presidenta de la Fundación Francina Hungría, que tuvimos aquí hace poco en una entrevista, pues resaltó recién que todavía se tiene ese temor a que se le dé un espacio de empleo a las personas con discapacidad porque se cree que no tiene las herramientas, los conocimientos o simplemente no va a aportar lo necesario para la empresa o la institución. Sí, el sector público ha dado cierta participación en a estas personas con discapacidad. Vemos cómo presentan a principios de cambios de gobierno y en algunas instituciones que resaltan tenerlos en ciertas posiciones laborales, pero lamentablemente, a pesar de que la ley establece una cuota para el sector privado, pues no se corresponde a la misma. La ley dice que la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, su incorporación al sistema de empleo protegido o por cuenta propia que asegure una independencia debe ser un espíritu de norma en la República Dominicana y debe ser un referente para otros países, pero eso se queda solamente en papel. También establece en su artículo 14 que el sector privado debe tener al menos un 5% de personas con discapacidad trabajando allí y establece también que el sector público debe tener un 2%. Un 2% que va a ser sustentado según la misma ley por pago de los impuestos del fisco que se le van a entregar a esas empresas que decidan emplear personas con discapacidad. Y todavía, según la misma Francina Hungría, a pesar de que algunas empresas sí se abocan por realizar este tipo de acciones que está en una normativa, está especificada en la ley, pues no reciben tampoco ese pago de los impuestos del fisco como determina la ley 5-13. Tenemos una disyuntiva, que tenemos una ley que establece algo tan importante y que aunque hacemos la crítica de que muchas empresas privadas no accionan a raíz de que sí se especifique en la misma, pues algunos sí quieren hacerlo, pero no tienen ese pago de incentivo que la misma ley lo indica. Y a pesar de todo, lamentablemente tampoco tenemos que estar esperando que nos tengan que llegar pagos para colocar una persona con discapacidad a trabajar en nuestra empresa. Si vemos una persona con las herramientas necesarias, los conocimientos correspondientes y que puede realizar el trabajo que nosotros estamos ofreciendo, pues no debemos de esperar como empresa privada que el gobierno, que el Estado sea que nos tenga que pagar ese salario para poder emplearlo. Son detalles que son de lógica y de consentimiento y de lógica humana que debe de ir más allá de las necesidades que tiene la empresa supuestamente porque va a recibir un pago del fisco a raíz de que vaya a emplear a una persona con discapacidad. Aún en pleno siglo XXI tenemos estas irregularidades, estas inequidades en este sector. Qué tan necesario es que se capacite, que adquiera los conocimientos, que tenga las herramientas y que pueda trabajar para que pueda movilizarse por sí mismo. La misma Francina Hungría también resaltó que el Estado tiene una gran pérdida con el 3% de cobertura en accidentes de tránsito, donde muchísimas personas quedan discapacitadas por estos hechos que ocurren en nuestras carreteras. Y también ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta, esa inversión tan cuantiosa que se hace a estos accidentes de tránsito y los productos que generamos de la misma. Hay que hacer un trabajo inmediato para contrarrestar estas situaciones y evitar que luego ese 3% del Producto Interno Bruto tenga que ir dirigido a este grupo de personas que queda en estado de discapacidad y que luego tiene que incluirse y volver a la sociedad a ser una persona o un ente que aporte a la misma.
el hecho de que todavía también tengamos lamentablemente calles, aceras y espacios públicos para transitar donde una persona con discapacidad no puede en mal estado. Otra inversión que se tiene que hacer desde el gobierno central para también darle esa posibilidad de trasladarse sola a una persona con discapacidad y que pueda llegar a ese trabajo que es tan importante que lo tenga también. Son muchos puntos que hay que resaltar, que la misma ley 5-13 lo indica y que debe de respetarse, pero que lamentablemente quedan en papel. Desde empleo, desde la posibilidad de tener un traslado adecuado por las calles dominicanas y esa inversión tan necesaria que se haga desde el gobierno para incentivar a las empresas del sector privado a que empleen personas con discapacidad. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.